Toma tu turno Siéntete cómodo. y acompáñanos. En sala de espera. Conecta Siente y evoluciona. Un niño tropieza con una piedra en el camino y se lastima. Llora, grita, se enfada. Su padre lo observa, se agacha y le dice: ¿Te duele? Sí, responde el niño. Eso es normal, pero ¿qué harás ahora? Dice el padre. Patear la piedra, responde el niño. Puedes hacerlo, pero la piedra seguirá allí. El padre le propone. ¿Qué tal si apartamos juntos la piedra para que nadie más se lastime? El niño, sorprendido y confundido, asiente y juntos retiran la piedra. Esa tarde, el niño entendió que el dolor no desaparece con ira, sino con acciones conscientes. Y así es como comprendemos que el ser humano debe tener cierta inteligencia emocional para poder apartar los problemas cotidianos a lo que de verdad nos puede o no nos puede llegar a afectar. Con esto iniciamos un nuevo capítulo en Sala de Espera. Como siempre, estas dos psicólogas, Mónica Sáenz y Daniela Hoyos, acompañándolos un sábado más. Espero estén muy bien y el día de hoy tenemos o traemos a colación un tema que es muy importante y que sin ese tema no existe nada en cuestión de emociones, de problemáticas, de circunstancias, de terapia, de tratamiento, porque la inteligencia emocional es la base para poder ir más allá. Cierto, pero antes de eso, vamos a abrir esa pequeña pregunta que yo creo que más de uno se está haciendo y que es la inteligencia emocional. Porque usualmente cuando tenemos esa palabra inteligencia, la estamos asociando ya una vez a una medida, un número, algo que te diga, ok, yo voy a ser inteligente porque voy a usar tal cosa porque soy mejor para... No. Cuando hablamos de inteligencia emocional, nos referimos más como una capacidad que tenemos para reconocer, comprender y gestionar nuestras propias emociones. No estoy diciendo que es como detenerlas o algo, sino yo les digo que enfaticen mucho en la parte que uno dice gestionar, porque no es estoy triste y tengo que dejar de estar triste, no, cómo yo gestiono la emoción que estoy sintiendo, ya sea buena o mala, frente a una situación, ya sea cotidiana o algún suceso muy grande. Esa es la forma como esa habilidad, para que quede más fácil de tener, es la habilidad que tenemos y esa capacidad para llegar a gestionar nuestras propias emociones. Así es como algo más fácil para que a algunos les quede. No es como yo lo hago mejor que tú, sino es esa forma. Para que quede como más claro, porque esa palabra es un poquito como, oh, por Dios, ¿qué es esto? Algo así más o menos. Podemos empezar por ahí. Y digamos que inteligencia emocional recoge todo lo que nosotros tenemos que aprender, desarrollar y entrenar a lo largo de nuestra vida, emocionalmente hablando. Entonces, primero reconocer lo que veníamos hablando con Mónica desde el principio, que si no reconocemos tal cual lo que primero es una emoción, no podemos llegar a transformarla, a trabajarla y a trabajar con ella de la mano. Entonces, el reconocer, el entenderla, en manejarla, en utilizarla, en ser empáticos, porque no solo es tener todas estas características de reconocer, utilizar, manejar nuestras propias emociones, sino también la de los demás, porque no es solo tener, ay, sí, yo tengo súper buena inteligencia emocional conmigo mismo, no. Inteligencia emocional abarca que también tienes que tener cierta empatía por las demás personas. Y inteligencia emocional es entender también las emociones de las otras personas. Entonces, siento que cuando se habla de este tema, pocos se entienden o pocos se Ujú. quedan con la información que quieren tener. Entonces, si a ti te dicen como, ah, es que inteligencia emocional es entender y conocerme, yo ya me conozco perfectamente y entiendo cuando estoy de mal genio, cuando estoy triste, cuando estoy alegre, entonces tengo una inteligencia emocional perfecta. Y creo que esto lo estoy viendo mucho, yo no sé si de pronto Moni lo ha evidenciado o ustedes en casita lo han evidenciado, pero esto lo veo mucho en los contenidos que están haciendo las personas últimamente, donde dicen como, es que si mi pareja no tiene inteligencia emocional, yo no voy a estar con una persona que no tenga inteligencia emocional. Y es bueno, ok, ¿qué parte de la inteligencia emocional es la que buscas? No, pues que me entienda a mí, que sea empático conmigo y que pueda ser expresivo con sus emociones. Pero no caemos en cuenta que hay personas que
es muy y extremadamente muy difícil que lo puedan hacer. Y entonces no estás empatizando, no estás teniendo una buena, o sea, estás exigiendo que quieres a alguien con buena inteligencia emocional y tú misma no la tienes porque estás exigiendo algo que para alguien puede ser muy difícil. Y eso es no ser empático ante las personas. Entonces creo que lo estoy viendo mucho. Y últimamente creo que en todos nuestros capítulos decimos que hay muchas cosas en redes sociales. ¿Por qué pasa, no? En redes sociales es como lo que tenemos de, de primerazo, de primera mano, y es como no podemos exigir algo que no tenemos o de algo que no conocemos, porque empezamos a Exacto. decir, quiero inteligencia emocional, es que quiero una pareja con inteligencia emocional, es que mi familia no tiene inteligencia emocional. ¿Sabes en verdad qué es inteligencia emocional? Ujú. Y es algo que no es como, bueno, como yo ya conozco algunas emociones y tengo idea, entonces yo ya tengo inteligencia emocional. Es lo que también estamos hablando y no solo es conocer un concepto y ya que te van a poner 10 porque te sabes qué significa. No, va más allá y como lo decías tú claramente, es también entender al otro, porque no son solo yo, sino cuando tú tienes esa inteligencia emocional, puedes reconocer eso en el otro y no actuar como tú quisieras. Si, por ejemplo, a Pepito se le murió el perrito y a mí me parece algo muy, no sé, es un perro. Entonces tú vas a entender, ok, esa persona se siente mal, yo no voy a hablarle o no le voy a decir esto porque sé que le voy a Ujú. lastimar. Eso es inteligencia emocional. Entendí que se siente mal, no me siento igual, pero tampoco quiero generarle más un daño, ni tampoco lo va a criticar, sino entiendo, comprendo su situación. Y eso también lo que tú hablas de ser empático, porque la mayoría de la sociedad, y es algo, y es difícil ser empático, porque una cosa es ser simpático y ser empático, que es totalmente distinto. Ser simpático es como lo que mencionamos una vez, como, ok, se te murió un perro, pero tienes otros cinco. Eso es ser simpático. Como, oh sí, lo siento. Estás triste, pero no te olvides que tienes cinco más y ¿quieres un helado? Eso es como que, Yo ok. creo que, yo creo que la definición de ser simpático es como maybe ser buena gente. Sí, es ser buena gente, pero también no sintiendo la emoción del otro. Es como que, ok, Por eso te digo, el ser ah, buena gente es como querer agradar a los demás y como dar un poquito más, pero no es ponerse en los zapatos del otro, que es lo que es empatía. Entonces siento que es y más esa es la como parte más difícil. caer bien, nada más. Y entonces es más difícil ahí Mm. cuando te encuentras esta situación y dices, ok, siento que le duele, me parece que no debería estar llorando. Es mi opinión personal, no sé, pero sí sé que le duele, así que no voy a hacer que lo duela más. O sea, uno ya, esa es la parte, o sea, uno la típica frase de ponerte en los zapatos del otro sirve. O sea, es la forma más fácil de entender eso. Y hay una cosa que tú tomaste en cuenta de las redes sociales y es muy curioso porque ahora en las redes sociales a ti te mandan, ahora hay un mundo de información, de inteligencia, emociones, ahora todo el mundo se está llenando de tanta información e irónicamente Mm. los niveles de inteligencia emocional globales están bajando. O sea, en vez de que Sí. existan más personas con inteligencia emocional, pasa totalmente lo contrario. O sea, en una investigación reciente que estoy ahí chismoseando, más o menos en 2019-2023, ha caído un 5% el fenómeno llamado recesión emocional. O sea, refleja que al tener esos montón de información, en vez de nosotros saber qué hacer con ello, nos da como más incertidumbre, nos genera como más estrés, como yo sé que esto está mal, pero no sé cómo gestionarlo y no está funcionando. Algo está pasando aquí porque no está funcionando. Y eso no que como queda como, ok, o la información se está pasando mal o todavía Mm. no damos las herramientas bien. Es, Ahí dijiste algo súper importante y yo siento en lo personal porque me ha pasado, es chistoso porque siendo psicóloga me ha pasado con la saturación de la información. somos humanos. Nosotros Sí, sí, somos. sí. O sea, pero chistosa porque a veces uno mira el video y uno cree, ¿no? O sea, lo dicen con tanta seguridad y con tanta cosa que uno, ay, sí, yo no sabía esto. Yo creo que sí. Pero, pero es como la sobresaturación, que era lo que hablábamos, creo que en el episodio de depresión, que entonces si me sale un video de, oh, tienes el cortisol alto, entonces tú yo lo tengo, ay, tienes tal cosa, ay, yo lo tengo. Entonces creo que es la sobreestimulación que tenemos de, oye, tienes que ser feliz, oye, si no eres feliz, haz esto, oye, puedes meditar, oye, puedes hacer esto, puedes. Y entonces uno empieza, porque me ha pasado, dice, bueno, me tengo que levantar a las 4 de la mañana para meditar. Me tengo que, luego de meditar, entonces hacer los agradecimientos del día. Después de hacer los agradecimientos del día, tengo que darle las gracias a tales personas hoy. Después de eso, tengo que hacer mi ejercicio de respiración. Entonces, la gente quiere hacer lo que nunca hizo en su vida
ahora lo quiere hacer todo, porque ahora salió toda esa información a la luz, ¿sí? Y a la luz me refiero con que la información está un poco más a la mano. Entonces, no, que esta psicóloga en este TikTok dijo que yo tenía que dar 10 abrazos diarios, que esta dijo que yo tenía que meditar, que esta dijo que yo tenía que, no sé, por ahí vi que magnesio para dormir bien, o sea, sí sirve, pero tampoco sea en el extremo, ¿no? Que magnesio para dormir bien, que tengo que tomar las gomitas que dicen que tengo que dormir porque estas son buenas y mi estrés y mi cortisol están alto. Entonces creo que la gente ahora se está enfatizando, como por ejemplo, y voy a dar para que entiendan un poquito más. Últimamente salieron una cantidad de videos diciendo como que es que para que tú tengas tu skincare perfecto son 50 productos que tienes que aplicarte en tu cara. No, pero Entonces, ¿qué es ¿qué? ¿Me va crema? la pena? ¿Qué es crema? ¿Qué es serum? ¿Qué es gel antiarrugas? ¿Qué es para el contorno de los ojos? ¿Qué para las pestañas? ¿Qué para las cejas? ¿Qué para los labios? ¿Qué para las orejas? ¿Qué para no sé qué? Y es como, claro, todo el mundo entonces empieza y todas las marcas, obviamente, porque es Los economía. marketing. Entonces empiezan a sacar un montón de productos y la gente se quiere comprar todo. Y es como, yo me echo esto, yo me echo esto, yo estoy viejo, yo necesito arrugas. Así no esté viejo, ¿no? 20 años y ya necesito ponerme cosas para las arrugas, ta, ta, ta. Y empiezan a saturarse de información y no se dan cuenta que empiezan a llenar su bandejita de montañas y montañas de cosas de skincare cuando a la verdad, han salido muchos videos también desmintiendo eso, como tú no necesitas 20 40 productos desde que hagas una buena rutina de skincare, un lavado, una buena crema, un buen facial, y se fue. Entonces, Mm, esto es el ejemplo que quiero utilizar para la inteligencia emocional. Nosotros estamos llenando nuestro botiquín o nuestra canastica de este consejo, de esto, de esto, de esto, de esto. Cuando nos damos cuenta, tenemos una montaña gigante que no nos puede ujú. caber todo en un día. Entonces, es que hoy no hice esto, hoy no escribí mi diario, hoy no hice esto. Y la gente se satura y es como, ¿qué hago? Hoy no hablé con tal persona para saber si estaba bien o si yo estaba mal, o soy buen amigo, si estoy siendo profesional, no estoy siendo profesional, si voy a mi objetivo, no me voy a mi objetivo. Y la gente empieza a frustrarse que sucede esta baja de la que habla Mónica. Entonces siento que es mucha saturación del tema, de algo que hay que coger con lentitud. Sí, y al igual como tú lo dices, o sea, la inteligencia emocional también está ligada que a la autoeficacia, a la motivación y a la resiliencia. O sea, entre mejor tú tengas eso equilibrado, hay un bienestar y un mejor desempeño en todas las áreas. Entonces, en la búsqueda de mi autoeficacia, estamos llegando a eso. Y como yo ya conozco que no, para llegar a la inteligencia emocional tengo que tener estas cosas, entonces pasa lo que tú dices, nos sobrecargamos, entonces no estamos cogiendo bien las herramientas que nos está dando el mundo y no estamos logrando el objetivo que es. Porque hay que resaltar, no solo es contigo, sino es con el mundo, pero tampoco no te preocupes si no sale perfecto, o sea, también es parte del proceso, porque parte de entender es saber que no saldrá perfecto, y si yo ya entiendo que no sale perfecto, lo estoy haciendo bien. Ahí va el meollo del asunto, es entender que no busquen la perfección porque somos seres humanos, eso no pasa. Y así como a mí lo dijo, o sea, uno siendo psicólogo sabe que está mal, siente que pasa estas cosas y uno se pone Aún así mal. le pasan a uno. Uno se le pasa y uno al rato cae en cuenta como uno es como, hola, ¿por qué? ¿Por qué? Es normal porque uno es un ser humano. Entonces ya cuando uno dice como, ok, no pasa nada, no es el fin del mundo, no me voy a morir por eso. Ya, hay que equilibrar más las cosas para entender eso. Y ahí vamos a lo que te dije, hay que dar mejor las herramientas para que se pueda llegar a eso. Ahora, hay una cosa muy difícil y es cómo una persona puede evaluar una inteligencia emocional. O sea, la verdad es un poquito un desafío, yo siendo una persona normal, común y corriente, lejos de consultorio, terapeuta y eso. ¿Cómo yo voy a poder evaluar si lo estoy haciendo bien o si lo estoy haciendo mal? ¿Qué metodologías puedo usar o qué puedo medir? Es otro factor que también está, pues lo que te dije que también está haciendo que esto no se pueda valorar bien porque es un poquito difícil de medir, ¿sí? Y también hay algo que influye mucho y es depende del enfoque que tú quieras. Entonces, si tú quieres meditar, te funciona. Pero a Pepito no le va a funcionar meditar, porque para él no es eso. No, ponle cuidado, o sea, no más que te digan en redes sociales, es que meditar 20, yo estoy a favor de la meditación consciente, a mí me ha servido en algunos términos. No estoy de acuerdo al 100% con mindfulness, lo digo abiertamente y creo que los que me conocen lo saben, pero hay algunas partecitas que se pueden rescatar de. Pero haz de cuenta que una persona con TDAH está viendo
una información que te dice, medita durante 20 minutos, media hora. Ponte una persona con TDAH a meditar, a ver si te va a meditar. Ujú, va a estar Pues la como, gente no está mosca. tan cerrada y que a veces hay personas que no tienen diagnosticados todavía TDAH, pero lo tienen y no saben que lo tienen, pero a fuerzas quieren entrar a hacer cosas que para ellos es imposible. Entonces, claro, se frustran porque no lo pueden hacer. Exactamente. Es que esa es la cosa, no podemos aplicar todo. Tenemos un fin, que es entender las emociones, y no puedo aplicar ese mismo coso a todo el mundo porque no somos todos iguales. Y por eso viene el estrés, y por eso viene la acumulación, y por eso dices que Pepito le sale en ese video, y porque a mí no me sale el Pepito. Y es lo mismo, o sea, yo lo que te digo a ti, yo ni meditación hago, porque también tampoco me entra. O sea, yo tengo otras formas. Para mí es silencio total y funciona. Y ya, y no estoy meditando. Cada quien busca su manera como de autorregularse y esa es la cuestión. Gestionar el sentimiento frente a una situación tal, una sensación, una emoción, frente a una situación tal. Y ya, si tú lo haces diferente, te funciona y no le haces daño a nadie, no te haces daño a ti, está perfecto. Pero, por Está ejemplo, mal. ahí tomaste otro punto que me gustaría tomar y es que, por ejemplo, muchas de las personas dicen como medita para controlar tu emoción. El punto es que hay herramientas que se dan, pero no siempre sirven para lo mismo. Entonces tú tienes que encontrar esas herramientas y para qué te sirven. Porque para mí meditar, a mí meditar no me sirve para controlar mis emociones. Porque Yo en el tampoco. momento que las estoy sintiendo, yo no me voy a poner de, ay, no, sí, voy a meditar a ver si me pasa. No, a mí meditar, por ejemplo, me sirve para lo que yo llamo el segundo paso de la inteligencia emocional, que es la autoconciencia. ¿Sí? Que entonces venimos al punto de cómo yo practico mi introspección, de mi tiempo para reflexionar en mis pensamientos, en mis sentimientos y en mis acciones, de si llevo una semana sintiéndome así o teniendo un conflicto con alguna acción, alguna persona o algo, me puedo tomar un día a la semana en que yo digo, oye, voy a meditar para pensar un poco mejor de cómo puedo darle una solución óptima a esto. Entonces, es importante saber y desglosar la información, no como que es que meditar solo me sirve para esto. No, o el hablar con personas solo me sirve para esto, o el desarrollar autoconciencia, o conocer, o manejar, cualquier cosa. No, tienes que encontrar la herramienta y transformarla a tu beneficio, porque volvemos al mismo tema. Lo que le sirve a Mónica no me sirve a mí, lo que nos sirve a nosotras no te sirve a ti. Ujú. Ahora, tú mencionaste el segundo paso, ¿y cuál es el primero? Ah, el de básico, conocer emociones. Tenemos que saber y lo que venimos hablando como de la Nacho para bebés. Aprender desde decir A hasta decir un párrafo estructurado, de identificar esas emociones, de aprender a reconocerlas, de ponerle un nombre, de entender estos patrones de reflexión, de decir, oye, mira, ¿sabes qué? Esta situación me da estrés, ya la reconocí. Esta situación me pone muy triste, ya la reconocí. Ahora bien, también hay otro punto, que entonces la gente empieza a reconocer porque también te dicen, ¿no? En internet te dicen como, reconoce que te da tristeza y voltea para el otro lado y camina hacia el otro lado. Y es Sí, como, estamos mal. exacto, o sea, si tú reconoces qué patrón te da tristeza y es algo que no quieres sentir o es algo que te marca demasiado, porque repito, es válido estar triste, es válido sentir y por eso vamos al dilema de cómo aprender a gestionar las emociones y tener inteligencia emocional. Es decir, como yo veo esta situación, ¿sí? Y me genera mucha tristeza. No tener inteligencia emocional es darte la vuelta a irte e ignorarla. Ya la reconoces. Bien, check por eso. Pero no te devuelvas. Tienes que hacer frente a la emoción, cómo la vas a manejar, cómo la vas a controlar, si voy a llorar un rato, voy a sentir lo que tengo que sentir, pero cómo la voy a transformar, cómo la voy a manejar. Eso es tener inteligencia emocional, porque el solo darse la vuelta e ignorar los patrones no lo es, después se va a volver en una recocha de emociones en tu ser, de estrés, de enfermedades, porque recordemos que la mayoría de personas somatizamos absolutamente todo lo que es emocional. Si nosotros nos volvemos como una cajita de seguridad donde empezamos a poner, a poner, a poner, a poner, a poner, a poner emociones, pero nunca las expresamos, nunca las manejamos, nunca las transformamos, nuestro cuerpo va a empezar a dar señales
Entonces, que se cae el pelo, que se parten las uñas, que la piel es seca, que nos empezamos a enfermar, no sé, migrañas, dolor de espalda, dolor de articulaciones, absolutamente todo lo percibe el cuerpo. Entonces, el tener esa acumulación de no poder expresarlo, de no poder decirlo, de no poder manejarlo, a la larga es malo para nosotros. Exacto. Y hay otra cosa también, que la forma cuando tú reconoces la emoción, no tengas miedo a darle un nombre. O sea, así te parezca extraño, no lo puedes llamar, es tristeza y punto. Hay muchas personas que le ponen un nombre raro y así lo logran entender. Por ejemplo, hoy me siento meh. ¿Y qué es el meh? Pues meh. Si tú entiendes qué es, de dónde viene y por qué te sientes así, tradúcelo a cansancio como quieras y te sirve, no tengas miedo a darle un nombre raro o loco o extraño, con tal de que entiendas que por qué está ahí, qué sirve y cómo lo va a controlar. O por ejemplo, cuando hay gente que dice, no, cuando en situaciones de mucha rabia, es que yo me descontrolo. Soy otra persona. Ponle un nombre, pero organízalo. Sí, aunque suene extraño o raro, porque eso también, cuando yo estoy en la búsqueda de lo que estoy sintiendo, uno también intenta encontrar como, bueno, ¿esto qué es? Y sí, pero es que yo no siento que sea esto, sino es que es la mezcla de esto y esto, pero es que a mí no sé, pero me dijeron que es tranquilo. Todo es un proceso y todo es con calma. Y por eso es importante el primer paso, porque ya cuando yo decido hacer esto, porque no es algo que sea obligado, sino yo decido, quiero tener un control. Esa es la otra, y esa es la otra cosa que también va al caso, porque muchas personas, he escuchado una frase, he escuchado muchísimo esa frase de muchas personas, Porque y es como, que, sí, es que da piedra porque, mira, por ejemplo, piedra, rabia. Da esa piedra de que no es así y no como, tengo fan, no te voy a explicar o algo pasa. El caso es que dicen como yo no quiero el control a otros de mí. Y uno como, pero yo no nadie lo quiero qué, tiene. ¿cómo? No O entendí. sea, hay muchas personas, porque lo he escuchado muchas veces, de cuando se enfrentan a una situación, de decirle como, es que yo no quiero darle el control a la persona para hacerme sentir de tal forma. O sea, si yo demuestro tal cosa, ya es una debilidad y le estoy dando el control, Ah, como si ok. esto fuera un control remoto, toma, hazme sentir mal. Así funciona, entonces uno es como que, no, así no funciona. O sea, y eso está, están muchas personas, muchas personas que tienen ese miedo también de expresar o reconocer las emociones por el mismo miedo de que otros se den cuenta y según la perspectiva de ellos, creen que ese otro al saber cómo me siento me va a hacer sentir más mal. Y ahí volvemos a redes sociales porque eso también lo suman las redes sociales porque dicen, no dejes que otro te vea de tal forma, no dejes que no sé quién te vea así, Tienes que no ser un dejes guerrero, que no que te no sé vean llorar. Exacto. Entonces, cuando tengo ese montón de percepciones de que los otros pueden controlarme, que es totalmente erróneo, también está evitando que yo logre también gestionar mis propias emociones, porque yo le estoy dando ese control a otros, entre comillas, de lo que pueden hacer por mí. No pasa, el control lo tienes tú y nadie más que tú, y solamente tú y tú y tú. Como que, Pero, pero sí, o sea, suceden muchas situaciones que, digamos, por ejemplo, una de las cosas que rescato del mindfulness es como, ¿lo puedes solucionar ahorita? O sea, eso que está pasando, eso que está sucediendo, ¿lo puedes utilizar, lo puedes solucionar ahorita? No, listo, next, pásalo, defínelo y pásalo. Pero la gente se concentra en que se tiene y se tiene y se tiene y se tiene y se tiene que hacer, que se descontrola, se frustra, se siente mal. Y esos son pequeños pasos que hacen que nosotros nos sentamos como incompetentes a nuestra autorrealización. ¿Por ujú, qué? Porque el ser humano siempre está apuntando, y eso es innato, a la a la autorrealización. De yo tengo que hacer esto, me tengo que sentir esta, estas son mis metas. ¿Para qué? Para sentirme bien y llegar a mi meta de la vida, pues. ujú. Y el sentirse de esa manera frustrado hace que nosotros empecemos a ir para abajo, ir para atrás y sentirnos mucho más incómodos con lo que es. Ahora, por ejemplo, Mónica mencionaba algo importante que era la expresión de los sentimientos y como te dicen a ti en redes sociales, para, no te sientas así, no digas eso, tienes que verte así, ta, 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 ta. Pasa mucho también desde la infancia y desde la crianza en las familias tradicionales, ¿no? Cuando te dicen no llores. ¿Por qué vas a llorar? Ujú, No fue nada, no llores. Desde que es un bebé, a los bebés se le empieza a reestructurar de una forma muy negativa. No estoy generalizando, pero la mayoría ha crecido con el déjelo llorar, que él tiene que agarrar.
En mi casa diría, si usted, bueno, pero antes, ahorita no, ahora como somos una generación, a los niños se los trata súper lindo. Pero a uno que era un bebé, entonces déjelo llorar para que agarre pulmones, déjelo llorar que así, que así va a coger fuercita. No, no le tiene que dar todo cuando él quiera. Pero entonces se empieza a autogestionar el tema de que un niño no conozca bien sus emociones, de que si les agrada algo, por ejemplo, yo estaba viendo yo sigo no sé si llamarla influencer o TikToker, que me fascina, es mexicana y es mamá. Y ella sube su contenido de cómo pues es la crianza con su hija. Y es muy linda, o sea, es una crianza súper hermosa, súper divina, donde ella explica cómo la niña creo que tiene 3 años, 4 años, creo que un poquito más, no sé, y explica cómo cada situación de que, por ejemplo, una pataleta no es una pataleta, porque sí, una pataleta tiene que ser un momento de enseñanza para que el niño aprenda qué emoción está sintiendo, cómo la va a manejar, cómo la va a regular. Pero cuando nosotros éramos pequeños era como, una patadeta, ¡pum!, nalgada. Se fue para la casa y castigado. ¿Le enseñaste algo al niño? Sí, claro, le enseñaste que cada pataleta y cada vez que exprese sus sentimientos va a haber un refuerzo negativo. Bueno, un castigo en este caso. Entonces, Ujú. el problema es ese, que no nos enseñan desde pequeños o siempre nos dicen como no llore, tiene que ser fuerte, tiene que ser resiliente, la vida le va a dar golpes, pero usted le da otro golpe de vuelta. O sea, es como, déjame expresar, si me estoy sintiendo mal, me siento mal y ya. Exacto. Y ahí viene no vamos a tocar fotos de crianza porque eso era tema por otra cosa y es también otra cosa muy debatible. Pero continuando con lo de nuestra inteligencia, lo que estamos hablando de la inteligencia emocional, ahí es lo de la empatía, volvemos a tomarla y también ahí viene una pregunta enorme. ¿Cómo yo quiero ser empático en un mundo que no es empático conmigo? ¿Sí? Y es alguna pregunta que es algo que no se lo tomen personal, sino es porque hay más, es algo cultural que fuimos desarrollando en el mundo y es un problema ya muy mundial porque cada quien se está enfatizando en sí mismo y en su bienestar de cada individual. Entonces, si yo quiero ser empático, el mundo no es empático conmigo, ¿yo cómo voy a ser empático con otros para yo poder entender esto? Se vuelve cada vez más difícil y entre pasan más los años y más avanza todo, más difícil va a llegar a ser eso. Y por ejemplo, lo que tú hablabas de los niños también lograrlo, porque digamos, yo no estoy siendo empático con un bebé, por ejemplo, en ese caso, no me va a retroceder a su momento de que es lo único que percibe. Es lo que si yo lo dejo llorar, no sé, no va a sentir el apego, no, yo no voy a llegar a percibir eso porque en mi momento yo soy un adulto y no lo percibo de esa forma. Entonces ahí también viene el debate grande de yo cómo voy a ser un empático en un mundo que no es empático conmigo. Y ahí es cuando viene el cambio de cada uno, ¿sí? Porque no solamente es tener la conexión emocional, sino también es el acto de conocer lo que está pasando y yo decidir hacerlo. O sea, ser valiente ante una sociedad que nos empuja a competir y a desconfiar y a que el otro, que yo debo ser mejor que el otro. Debes ir entre la corriente para comenzar a cambiar estos ciertos hábitos que están pasando y no llegar a los límites, porque es que también a veces uno está, digamos, en estos tipos de crianza, los nuevos, algunos son muy bonitos y otros se les pasa la raya. O sea, ya es como, pégale, hasta uno le dan ganas de decirle pégale, porque, y está mal, pero es que uno se desespera, Por como que eso no Dios mío. quiero tener hijos. Pero es que de verdad, o sea, pasan el límite de la crianza respetuosa, ¿cómo se llama? Tiene un montón de nombres ahora, pero nada es perfecto, o sea, tranquilos, O no se sea, preocupen. hay cuestiones que rescatar de cada una de las crianzas, Mm. sea crianza, no sé cómo se le llame, tradicional, Tradicional a de la la nueva juguetica. crianza Montessori que estamos viviendo en la actualidad. Pero hay cosas que rescatar, hay cosas que Sí, hay sí. cosas Y por buenas, ejemplo, pequeñas. la enseñanza de inteligencia emocional que ahora están como en trending o en la actualidad, me parece una muy buena funcionalidad. Si se utiliza con buena información, con buenas prácticas, con buenas herramientas, ¿no? No porque TikTok lo dice. Por Sí, favor. exacto. Por lo que tú dijiste, algo que no rescataría ese tipo de cosas y que ayuda a que nosotros entendamos al otro y para ayudar a todo esto, es lo de una escucha verdadera, es escuchar para comprender y no responder. O sea, las frases como cuando tú le dices, oye, ¿te dolió? O parece que te dolió. No es como, ay, levántese, que eso no pasa nada.
ese pequeño cambio de cómo ya parece que te dolió, querías contarme, esas pequeñas frases son buenas, no le estoy enseñando a un niño a ser débil. O si te caíste, ok, ¿estás bien? Sí, párate y cuéntame que si te dolió, ya. Ese pequeño... O la enseñanza de si se cae, le pego peor. Y uno es Ah, como, sí. déjalo experimentar, el niño tiene que... A uno ya le da miedo hasta caerse, no. Ay, No. exacto, entonces ese es el problema. Ahí está el punto. Y me encanta el ejemplo que pusiste con lo del llanto del bebé, porque así pasa mucho. Mira, la población que más se suicida en el mundo son los adultos jóvenes. Y la que le sigue, bueno, no, la tercera, porque la que le sigue son ancianos y la que le sigue son los adolescentes. Pero, ¿cuál es el punto? Los adolescentes tienen muchos problemas y parte de su rebeldía tiende a ser porque no los entienden, porque uno dice, ese es su problema. Por eso está Ujú. triste, porque tiene que ser aceptado por los del colegio, porque no le quedó la ropa, porque no tiene la ropa que tiene su compañera, porque no tiene el cuaderno que tiene su compañera. Y es como, hay que devolvernos, hay que verlo desde su perspectiva de que el problema número uno de un adolescente es ser aceptado por la sociedad porque están en ese punto de su máximo de autorrealización en la adolescencia. Si tú no entiendes los aspectos que le afectan a cada persona en su ciclo de vida, en su tipo de desarrollo, no vamos a poder ser empáticos, porque decía como Mónica, por ejemplo, bueno, no sé si llevarlo hasta ese punto, porque no sé qué opinarán nuestros oyentes, o no sé si opina, o qué opina Mónica, eh, de la gente que dice, no, es que mi perro es mi hijo. Y muchas de las personas es como, ay, ¿cómo va a comparar? ¿Cómo va a ser? Y el perro se me muere, le pasa algo. Y obviamente yo la paso fatal porque fue parte de mi familia, porque yo considero a mi perro parte de mi familia. Y muchas personas dicen, ay, no, es un perro, eso no es familia, eso es un objeto, eso es algo así. Y uno es como, si tú no entiendes mi dolor, si no, tú no entiendes mis características de vida y mi ciclo vital, mejor no opines, ¿sí? Porque si no vas a simpatizar y si no estás ahí dispuesto a, ¿qué haces acá? Ujú. Y ahí es cuando ahí utilizamos erróneamente el espejo emocional, porque lo que tú decías de la adolescencia es que yo en mi época yo tenía que preocuparme por llegar al colegio porque no había ni siquiera internet. Y en mi época yo ni tenía juguetes, entonces, o sea, ahí estoy utilizando lo que yo viví en relación a lo otro y lo intento transmitir siendo que son épocas diferentes. Estaban pasando por la misma etapa porque todos pasamos por esa etapa de alguna forma diferente, pero estoy usando mi espejo para reflejarme en él de forma incorrecta. Sí, y eso también pasa con lo de los, digamos, los perros, o sea, ciertas creencias críticas o lo que sea, que si llegan, no llegan a afectar a otros, no pasa nada. Por ejemplo, si algunos, yo he escuchado mucho, acá no lo he visto tanto, pero en Bogotá sí, lo de cuando llevan a los perritos en cochecito, o sea, uno, Acá en Estados y Unidos, en lo que es Miami, es diario. Todos yo los no lo perros he visto van en aquí. cochecito. Pero digamos, yo no veo ningún problema si el perro es viejo, ¿sí? Porque yo no veo, yo digo, ok, yo no tengo problema con eso, no te voy a criticar porque si el perro es viejo, yo sé que es tener un perro viejo y yo sé que es Pero el pobre caminando y necesita sol, pero a veces los llevan, no sé, si él tiene otra creencia, los llevan porque es su hijo, válido, o sea, con tal de que no le hagan daño al animal, no pasa nada. no, y Esa es lo la que otra. te digo que es entender también la vida y contexto, porque por ejemplo acá en Miami la gente suele llevar a sus perritos en coche porque el piso es muy caliente, el suelo es muy Ahí caliente, está. entonces suelen quemarse las patitas. Entonces es Exacto. mejor como que llevarlo y si va a orinar, bajarlo como en pastito o en una zona que esté como fría, pero normalmente es muy caliente el suelo de Miami, entonces es como que yo prefiero llevar a mi perro en una carruelita que se me queme, por ejemplo, que se Eso, lastime, que sufra. y llega otra persona y no lo ve de esa forma porque no se le pasó por la cabeza ese tipo de cosas, de que pobrecito o está enfermo o el piso está muy caliente, entonces le va a pasar otra cosa por encima de que no, la sociedad está dañada porque ahora ya no tenemos bebés, sino perros. Yo, De cosa, yo empezó a usar tengo un ese espejo. ejemplo de eso y quiero que tú me respondas qué opinas al respecto. Yo Cosa. estoy viendo una polémica muy grande hablando de empatía, porque yo no tengo hijos, yo no tengo como ese pensamiento, pero sí me he entrado como en la discusión de, pues normal, ¿no? Pero alguna gente no lo ve normal. Y es que actualmente, más que todo como en zona de parques y todo eso, tú ves a los niños como con una correa que la cogen de la mano
y la mamá tiene la otra, entonces andan así, la gente dice, como perritos. Entonces, suéltelo que es un humano, no es un perro, déjelo que sea libre, que explore, no sé qué. Ujú, Pero entonces yo digo, sí, real. Pero ¿y los peligros de la vida? Que el niño se me pierde, que el niño me lo roban, que el niño no sé qué. ujú. Entonces son dos Es- perspectivas que uno dice, no sé qué hacer Exacto. porque internet me dice dos cosas feas contrarias. Eso es lo que uno tiene que ponerse en los zapatos del otro. Yo un ejemplo de que yo veo coños chiquitos y todo eso, y la verdad, apruebo el tipo correa como bolsito porque se ve lindo. Y si es un bonito que tiene la colita como correa, es más lindo. Pero bueno, el caso es que uno lo apoya por una razón de que cuando son muy pequeños y uno los coge de la mano, uno los lastima. Y tú no te vas a poner a soltar a un niño pequeño al son del mundo, quién sabe qué le pase. Entonces la correa, uno, deja que ellos caminen tranquilo con los bracitos abajo y no se te va a perder y puede caminar tranquilo y no le vas a lastimar el bracito. O sea, eso yo lo miro de otra forma. Sí, y también contiene las manillas. O sea, uno ya empieza a mirar diferente y eso también es lo que tiene que pensar otro. Deje de pensar tan mal. Deje de pensar que todo es malo. Es Póngale un que, poquito de cacumen. O sea, díganle como, ok, si ella está utilizando eso, de pronto es porque el niño también puede venir lastimado, el niño del brazo, y entonces mejor agarrarlo así para que no se le pierda, o el niño súper inquieto, porque también cuando el niños súper inquietos, ay Dios mío, cuando son súper inquietos, ahí toca ponerle, no, es que no se dejan ni coger de la mano, o sea, es una cosa bárbara, entonces son niños, entonces pues déjelo, pero ahí lo estoy controlando y estoy tranquilo que puede sacar su energía y lo estoy mirando, así. O sea, hay que sí, ver desde porque otra perspectiva, porque es que si me pongo a criticar ahí, así, no. ahí está el punto, la perspectiva, la empatía, de decir, tú no sabes Ujú. lo que está pensando esa mamá, de por qué lo tiene ahí, porque se puede ir y me lo pueden robar en cualquier minuto, como está el mundo hoy en día. A que sí, porque yo siento que las personas que piensan eso son personas que no tienen hijos, siento yo. O YouTube los me va a de crianza desmentir. tradicional, que son papás de crianza tradicional. No, yo cogí a mi hijo. Y no sé qué, los tiempos cambian y hacen que nosotros tomemos medidas diferentes a las que tomaron nuestros padres. Como por ejemplo, es algo también muy debatible, y salió en Black Mirror, si alguien no ha visto Black Mirror. Y salió, o sea, me puse a mirar, está saliendo ahorita mucho, lo de los GPS en los zapatos, en los relojes, en relojes con GPS para los niños. Y eso, y no sé qué Totalmente otra cosa. válido, yo lo haría. O sea, porque, y alguien dice, no, que la privacidad, que no sé qué. Y yo, los tiempos cambian, Mi las cosas están privacidad cambiando. de mi hijo no tiene hasta que se vaya de la casa. O sea, todo está cambiando porque los tiempos cambian. Antiguamente yo podía ir a comprar a la tienda y no pasaba nada. Ahora no se puede hacer eso. ¿Sí? Antes sí se podía, o sea, los tiempos cambian, hacen que las personas tomemos decisiones diferentes, que sean buenas o malas, depende de la persona y cómo lo esté haciendo. Porque si yo soy 24/7 mirándole todo lo que hace el celular a mi hijo, pues vamos a tener problemas porque va a ocultar más cosas. Y eso lleva a un montón de cosas. El caso es que uno nunca debe juzgar de primerazo, sino entender la situación, como, ok, si esta persona la llevó a esto, es porque algo pasó o algo está viendo. Y si yo quiero dar mi opinión constructiva, debo hacerla mejor. ¿Sí? O sea, si yo veo que algo está mal, por ejemplo, está lo del niño, este tipo correa de perrito, están ahí en el parque y yo veo a la señora así pegada al celular. El niño por allá se cayó y la señora así como está la correa. No, ¿Sigo? pues Sí, sí, sigamos. o sea, Y ahí ya uno dice como, hola, no es un perro. Ahí ya tenemos la diferencia. Tiene una herramienta y tú verás cómo la usas. Si la usas para bien, la usas para mal. ¿Sí? Y ahí es cuando uno tiene que humanicemos más las cosas. O sea, veámoslo más de otro punto. En vez de criticar tanto de yo creer siempre la razón, hay que empezar a entender al otro para yo entender al mismo. Y ya cuando uno haga eso, va a ser mucho más fácil pasar por más cosas. O sea, todo va a ser difícil, pero va a ser un poquito más fácil saber las cosas y no caer en "Uy, todo el mundo es así, todo el mundo es malo, el mundo es malo y nadie me quiere. Yo como gusanito. Y bueno, ya. yo sí digo que el mundo es malo, pero eso será tema para otro. Eso es todo tema. Pero, Ya otro tema. ¿sabes igual también cómo podemos llegar a esa empatía y a ese entender a las personas desde su punto de vista? Y es Sí. aprendiendo a tener una buena comunicación afectiva y social, ¿sí? Aprender a desarrollar estas habilidades de comunicación afectiva
afectivas, de expresión, de pensamiento, de sentimientos para poder resolver conflictos tanto internos como externos y de poder comunicarnos de una mejor manera, de pronto para afrontar la crítica, para realizar una crítica, para entender al otro, porque si no tenemos esa buena comunicación, al fin y al cabo no vamos a entender lo que está pensando la otra persona, porque pues desgraciadamente, para mí es desgraciadamente, no leemos mentes. Yo sería feliz donde leyéramos mentes, pero no leemos mentes. Y es difícil entonces que alguna persona te diga lo que verdad siente, a menos de que tú puedas llegar a ese nivel de empatía y de comunicación para que lo puedas entender abiertamente. Ujú. No, y algo que acabamos de decir es que les acabamos de dar el método, el mejor método para el negocio, para el emprendedor. No, es en serio, porque si La tú labia. entiendes cómo funciona, no, en serio, si uno entiende cómo funciona, de verdad, cómo siente, que es lo que ha hecho Coca-Cola, que te ha vendido una emoción. Si yo logro entender al otro, entender que te responde, voy a vender mis productos, voy a sacar mi empresa adelante. O sea, también lo pueden usar en su día a día de buena forma, porque yo sé que hay gente que, no, 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 no. Eso es otro cuento. Pero si yo quiero, si ya está algún emprendedor que nos está escuchando por ahí, empiecen a practicar esto y va a ser mucho más fácil realizar ventas. Ahora bien, no es que nosotros seamos unas duras en vender, porque es que tú tienes que ver la diferencia en qué área vas a desempeñarte. Por ejemplo, si yo utilizo esta inteligencia emocional porque yo soy buena en ventas y quiero aplicarlo más, full. Pero yo ni te vendo ni una piedra, entonces yo no voy a hacer eso. Esa es la otra. Entonces, pero para quienes entiendan que para el mundo que está afuera también les puede servir mucho para sus negocios y para sus empresas, solo con el hecho de entender y entender bien, escuchar bien. No, no, como que, ajá, sí, triste, no. Si tú entiendes bien, full. Y voy al caso de que no sé si cuando salga este video todavía sigue la polémica de Frisbee, pero ¡Ay! ustedes no. Me parece terrible de frisbee. Bueno, hablemos de frisbee. Ay, ajá, o Hablemos sea, de frisbee. de aquí, de esta joyita, hablamos de inteligencia emocional, porque tú te pones a pensar más allá de que la conexión que nos da como colombianos lo que está pasando, estamos Nos van a entendiendo. robar otra vez. Ahí nos estamos entendiendo como colombianos frente a una cadena que es nuestra tradicional y puede que tú comas o no consumas esto, seas vegano o no, no importa, porque todos entendemos el dolor de que nos quiten algo, más Pero allá que sea un ahí va el punto. Digamos lo ah, que está pasando. Ve, ya pongamos el ejemplo de frisbee para que todo el mundo entienda. Bueno, vamos a dar contexto para los que no entienden, para los que no son colombianos o no han visto la polémica. o Pollo no entiende por Frisbee qué es existe una pollo para nosotros. cadena. ¿Cuánto lleva Pollo Frisbee en Colombia? 40, yo había leído 48 que 48, años. sí. Pollo Frisbee es Ujú. una cadena de pollo frito que nace hace 48 años en Colombia. Y es top. O sea, el pollo Frisbee, nadie lo hace como Frisbee. Nadie lo hace como Frisbee lo hace. Frisbee. Entonces, eh, es el top, el pollo frito top en Colombia, pues. ¿Qué es lo que pasa? Alguien dijo, vamos a plagiar a Frisbee en España, creo que en Madrid, si no estoy mal. Literal, muñeco, o sea, animación, título, pues nombre, color, Oh, lo copiaron de escasez. publicidad, todo. O sea, fue como copiar, pegar, Pega. todo. Y dijeron Sí. pues que era de España. Entonces venimos los colombianos y ahí es donde decimos, tenemos que ser más empáticos. No estamos armando un problema porque nos hayan robado una franquicia, porque franquicias siempre nos han robado en todo lado. Sí, Y nosotros también hemos robado franquicias. O sea, eso es el que no tenga bien montado su franquicia y se la deje robar fue por bobo porque todo el mundo plagia todo en este mundo. El punto de la empatía que nosotros queremos llegar a que la gente sienta es que mira quién lo está haciendo y mira lo que hicieron antes. Porque el problema de España y lo que es Latinoamérica eh, es que España nos ha robado desde que nos colonizaron, ¿sí? Entonces, los robos han venido desde años ancestrales y que ahora se apeguen de una franquicia de pollo es como, otra vez ustedes vienen, ¿ah? Entonces la gente está diciendo, ¿cómo? Porque pelean por un pollo, no sé qué, igual Frisbee en Colombia no va a desaparecer. ¿Cuál es la pelea? La pelea es que no sienten empatía a los robos que ha habido tras siglos, décadas y años de la misma parte del planeta a la otra misma parte del planeta. Entonces, es esa empatía que uno debe decir, entiendan por lo menos la frustración que tenemos nosotros.
No, y también da como no solo bueno, lo que ocurrió con muchos años, sino da piedra que, digamos, tristemente en nuestro país, que nos roban todo el tiempo. Entonces uno ya está acostumbrado a que le roben dentro y que le roben afuera, ya, es la tapa, la olla. No, 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 eso no permitimos que... O sea, es el dolor, porque ahí uno, digamos, nosotros no ganamos nada, y quienes apoyan, nadie gana nada. O sea, los colombianos que la apoyan están apoyando a la empresa, ganamos absolutamente nada. Pero es el hecho que nos quitan algo que es nuestro, que yo ni siquiera comí un pollo ahí, por cierto. No, vaya, Yo no ¿sabes soy qué? fan del pollo. Acá se acabó Pero el a tema. ese punto voy. Llega el punto de personas que no son fans del pollo. Llega el punto de que también los veganos, hasta los veganos van a apoyarlo, porque es algo nuestro y no solamente porque es de nuestro país, sino que nosotros todos entendemos el dolor de que te están quitando algo en tus narices. Entonces ahí es cuando de verdad se siente una empatía, porque nosotros estamos en el exterior, nosotros no podemos hacer mucho, pero uno siente el dolor y uno dice, no, Vaya no. frisbee allá y raya la pared. No, me usted está re lejos de allá también. Pero a eso vamos, es como ese poder que digamos en este momento todo un país está sintiendo por algo que no le va a ayudar, o sea, no, si pasa algo no les va a afectar directamente, pero es ese dolor y todos presentamos el dolor de no se deje quitar lo suyo, quien sea quien lo tenga. Y Ese es eso, y es un inicio de la empatía, entonces por no, ahí y vamos. Y otro ejemplo de empatía con este ejemplo es jamás en Colombia, sí, fue redundante un ejemplo del ejemplo. Jamás en Colombia habíamos visto como que tanta unión de personas, por ejemplo, de empresas. y de la misma Suele competencia. ser. Ajá, entonces tu empresa, mi empresa, ta, y nadie se alanza con nadie, todos por aparte, todos viven en su mundo, pa. Pasó lo de pollo con frisbee y absolutamente todas las empresas colombianas empezaron a sacar publicidad apoyando a frisbee. Todas las empresas colombianas y es como, puedes ser muy mi rival, puedes quitarme muchos clientes de lo que me quieras quitar, pero soy empático contigo y te apoyo, porque si me llegase a pasar eso a mí, esperaría lo mismo, básicamente. Entonces es muy chistoso, porque me pareció, la verdad, sí se me aguó el ojo, no te lo voy a negar. Sí se No me le aguó el da ojo, la piedras, pero verdad, no es eso. Bueno, ¿por qué te van a quitar eso también? ¿Qué nos van a quitar más? se me O sea, ahogó mucho porque, por ejemplo, empresas como Cubano, como El Corral, como como pres- Presto, pres- presto, como está Miniso, como Andrés Carne de Res, muchas empresas que uno dice como, güey, directamente son competencia de Frisbee. ¿Por qué la ayuda? Porque cómo publicar, cómo apoyamos y tales. Pero el punto es estar en los zapatos de. ujú. Eso Sí. siento que fue bonito y que es muy importante y que se siente cuando las personas sienten empatía con uno, se siente bonito, se siente como no solo le estoy importando yo, sino le está importando cómo estoy, dónde estoy, en qué contexto me encuentro y cuál puede llegar a ser mis pensamientos, emociones y sentimientos al respecto. Entonces siento que la buena comunicación y la empatía es fundamental para que podamos decir que podemos llegar a ser o tener inteligencia emocional. Acordémonos que pues eso es un conjunto de muchas cosas grandes, pero la empatía siento yo que es el centro de esto tan bonito que podemos decir es inteligencia emocional. Ujú. Ahora, pues, ahora sí, hemos hablado tanto de esto, yo creo que ya quedó un poquito claro que ahora, yo cómo voy a llegar a tener esa inteligencia. Sí, lo primero, antes de yo coger una herramienta o querer, pregúntate si de verdad lo quieres hacer, ¿sí? Porque es que hablamos del problema de coger tantas herramientas de Raimundo de todo el mundo. Entonces, yo quiero de verdad organizar mi vida o tener un control. Entonces, ahí es el momento en que tú vas a sacar tu agenda y vas a anotar lo siguiente. Podemos dar como las herramientas que tú puedes tener. Recuerda que eso varía, cambia, modifica. La cuestión es que tiendas la idea y que la apliques como puedas de cómo llegar a reconocer cómo tener inteligencia emocional. Y la primera es la que hemos hablado todo este momento y podemos llamarlo, tomarlo como autoconciencia, tomarlo como reconocimiento, ponle nombre y es saber la emoción. Y yo cómo reconozco la emoción, aparte de lo que habíamos mencionado anteriormente. Un dato, para quien le gusta escribir o lo utiliza en el celular, puede ser tener un diario emocional. Es lo más típico. Siento una emoción muy fuerte o que me genera algo, sea feliz, sea bueno o malo. Voy a anotarlo. Entonces, por ejemplo, no me he dado cuenta que estos días me sentí de maravilla. No es que el clima ha sido fabuloso. Ok,
puede que funcione. Pero ayer yo me seguí sintiendo bien. Ok, entonces ahí vas notando qué es en tu entorno lo que te está permitiendo sentirte mejor para recuperarlo. O al contrario, si te sientes mal, ¿qué está pasando en tu entorno? ¿O qué está pasando? ¿O qué estás pensando para llevarte a sentir eso o aquello? ¿Sí? Entonces, la primera y la más típica que uno puede tener es un diario emocional. Pero emocional, emocional, netamente las emociones. Póngale nombre a vaina. Si estoy triste, póngale, estoy triste. No pasa nada. Si soy hombre, no pasa nada. Eso es normal. Lloré, que pues llora. Tengo ganas de llorar, pero no pude. No pasa nada. Anotar lo que uno siente ayuda muchísimo para también entender al otro y así tengamos inteligencia. Pues no sé si quieres aportarme algo de primera herramienta. Yo creo que yo iba a poner un ejemplo, es que estaba pensando si el ejemplo me servía como cuando uno va al gimnasio y entrena. Entonces, tú sabes cuál va a ser tu entrenamiento y al fin y al cabo del tiempo tú te vas a dar cuenta qué te funcionó y qué no te funcionó, qué hizo crecer los brazos, qué hizo tonificar tu espalda, tus glúteos, tus piernas y lo escribes, ¿no? Como que este ejercicio es este ejercicio Ujú. este ejercicio. Entonces es como tener muy centrado, muy en papel. Yo soy de la vieja escuela, yo digo que si está en papel, como que más lo siente uno, uno lo escribe, lo pone. Siento yo que es mejor técnica y es como ponerlo en físico y decir como, mira, yo me sentí así por esto, hice esto y lo puedo regular de esta manera. Y así me sentí. Entonces, si tú lo escribes, si tú lo identificas, si tú lo ves, si tú lo lees en voz alta, vas a empezar a reconocer mucho mejor eso. Entonces, siento que es más como evidencia física. Exacto. Ya sea como tú lo manejes así escrito, también no me gusta escrito, o si lo quieres en tu celular, la cuestión es que te quede. Y ya ahí va la segunda, ok, si tú primero reconoces, sin afanes, sin calma, porque es que también pasa que mucho quiero, en un mundo que queremos hacer todo ya, necesitamos todo ya, necesitamos ya, 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 ya. Primero identifica, aunque tome una semana o un mes, no importa. La cuestión es que uno ya tenga claro qué es lo que está pasando, y es igual como tú dices en el gimnasio, o sea, yo quiero tonificar tal forma, o sea, si yo voy una semana, yo no voy a tonificar lo que yo quiero. Es la misma cosa, hasta que yo identifique que estos son mis ejercicios y que esto me funciona para tal cosa, punto. Ya puedo hacer el paso 2. Y el paso 2 ya es autorregular lo que yo siento, sea bueno, sea malo, sea muy, como quieran llamarlo. Porque, y esa forma es de manejar esos impulsos, esas emociones intensas, es adaptarse a los cambios. Es si yo manejo esa felicidad extrema de que, pues, me gané, en vez de estar gritando como loca, sin, oh, gané, ok, porque de pronto me roban, ejemplo, ejemplo. Entonces, o sea, imagínense que uno va por la calle y ve, me cocinaron, grito así, me roban el celular, me roban la plata que tengo ahí. Entonces, esa es Un una poquito forma, catastrófica nuestra compañera. pero es para que entiendan cómo uno tiene que aprender a regular impulsos también, pero dependiendo de la situación, ¿no? No, pero de verdad pasa, hay gente que grita y pasa cosas malas, pero bueno, es así exagerando mucho, pero para que entiendan. Pero ese Y segundo es regularla después de que ya la sí, conozco. Pero señora, algo que ya se me fue la paloma, iba a decir algo. Ay, no. Espere, hay que agarrarla. Un momento. cargando. Ah, ok. Iba a decir que ahora bien, no vamos a saber cómo, o sea, de los errores se aprende y de las embarradas uno coge enseñanza. Uno se cae, pero también aprende. El ejemplo Ujú, catastrófico de Mónica es, celebré mucho que me consignaron y me robaron. Pues ya para la próxima, yo anoto esto, lo tengo en cuenta de cómo reaccioné, pues ya para la próxima no voy a gritar de esa manera. Entonces, la idea también es que aprendamos a cómo regular nuestras emociones dependiendo de cómo las expresamos, porque no nos vamos a dar cuenta de cómo la expresamos hasta que lo sintamos y hasta que lo hagamos. ujú, Entonces, es tener muy en cuenta de que, oh, por ejemplo, hoy me peleé con X persona y le di un puño a la pared. Entonces, como pobre. tuve ira, me peleé con tal persona, le pegué un puño en la pared, que eso es lo que hablamos. Primer paso, reconocer, ya lo escribiste. Ahora tú vas a decir, le pegué un puño a la pared. Eso no está como tan bien. Ujú, No debería reaccionar de esa manera. Voy a tratar de canalizar y transformar mi emoción ujú, para hacerlo de otra manera. Muchas de ujú, estas prácticas, por ejemplo, como el conocerla y manejarla, sirven cuando hay casos extremos, por ejemplo, de gente que sufre ataques de ira o es violento, ¿sí? Entonces, como, escribe qué hiciste hoy. No, es que hoy le pegué a la pared
pero si yo me pongo a pensar, le puedo pegar a mi pareja, pero yo no quiero llegar a eso. Entonces, ¿qué hacemos? Y empezamos con el entrenamiento, pero si tú no sabes qué es lo que haces, porque por ejemplo, sucede muy mucho y es que tú estás peleando, por ejemplo, con tu pareja y bueno, pelearon, luego cuando ya se reconciliaron, tu pareja te dice, no, es que usted dijo, hizo esto y pasó esto y usted, yo Ay, qué- nunca dije eso. Y uno es como, usted lo dijo, salió de su boca o usted me alzó la mano. Yo jamás le alcé la mano. ¿Por qué? Porque no nos damos cuenta, porque son momentos muy eufóricos donde la emoción está a tope y no asimilamos, porque claro, por ejemplo, en una emoción como es la ira, toda nuestra sangre se nos va a ir a nuestras extremidades por cuestión de supervivencia, ¿no? De ataque o de huida. Entonces, anulamos el pensamiento y el cerebro se queda como, ok, necesito toda la información en tales partes del cuerpo, esto se nubla y ya no te acuerdas si levantaste la mano, qué dijiste, qué hiciste. Entonces, el tener el registro de eso es como, oye, a mí me han dicho, tal vez yo no me he dado cuenta, pero a mí me han dicho que yo tiendo a alzar la mano o a pegar ciertos objetos o a hablar muy duro cuando estoy en esta emoción. ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo me puedo dar cuenta? ¿Cómo lo puedo manejar? ¿Cómo lo puedo arreglar? ¿Cómo lo puedo transformar? Ese es el poder de. Ujú. Y ahí diste otra cosa muy importante, el primer paso. O sea, a veces cuando tú no te das cuenta, no te dé pena preguntar. A las personas, las verdad, les va a incomodar decir porque todo el mundo va a creer que uno va a hacer sentir mal al otro en algún momento. ¿Por qué? Porque sí. Entonces, si alguna vez tú sientes que es así, oye, yo tal día fui tal forma, y yo, sí, tú hiciste esto, ok, gracias, ya. Pero personas de confianza, ¿no? Tampoco a todo el mundo. Pero es bueno también recolectar esa información y ahí ya cuando tú tienes la información, ahí es cuando tú ya empiezas a aplicar qué hacer con lo que tengo. Entonces, no, que muchas veces que la respiración, muchas veces que escribe, muchas veces que corta, muchas veces, o sea, corta me refiero cuando con un papel y arrugan todo lo que sienten y lo botan, ¿sí? No de la otra, por favor. Eso. O sea, cada quien utiliza sus formas y ahí es cuando nosotros te damos, busca la que tú más tengas. O sea, nosotros te vamos a dar un tip concreto y tú ya empiezas a buscar si me sirve escribir, check, si me sirve coger una almohada, funciona. Si me sirve, no sé, la técnica del semáforo que utilizan muchos niños, que es como, ok, detente, piensa y procesa lo que tú quieras. O sea, la idea es como buscar, ok, tengo esta reacción que no me está funcionando, voy a aplicar estas técnicas que creo que me van a servir y ahí vas, ahí es la verdad, es como si tú deseas que encontraste la primera, ¡pum! Si no, pues no, si la primera no funcionó, ok, intentemos la otra, pero hacerlo de forma dirigida hacia la actividad, no hacia el por qué, porque así ninguna va a funcionar. Pero Decir lo que... mira que tú con el corte diste el mejor ejemplo, me iluminaste el ejemplo. Por ejemplo, cuando sufrimos de trastornos como depresión, ansiedad o una tristeza profunda que no podemos controlar, muchas de las personas lo que tienden es a la autolesión, que también lo podemos ejemplificar con el consumo de sustancias, ¿no? Con el alcohol, con las drogas, que también puede ser el mayor ejemplo. Entonces, siento una emoción, entonces ¿a qué recurro? A que me autolesiono o recurro a algún tipo de sustancia, ¿verdad? Para Entonces, evitar. exacto, para evitar entonces pensar o hacer otras cosas o etcétera. Porque, por ejemplo, personas que sufren de la ira, en vez de ir a golpear, entonces, no, yo me tomo un traguito, ¿sí? Mm, O sea, hay como cosas que no se deberían hacer, pero entonces es el mayor ejemplo para decir, bueno, tengo depresión, ¿qué hago para calmar mi depresión? No, yo me autolesiono. Si lo anotamos, si lo ponemos, si decimos lo mismo el ejemplo que yo daba, ¿qué hice, qué sentí, cómo lo pude transformar? Es como, mira, lo que pasa es que siempre, no sé, que me dicen que soy fea, yo recurro a la autolesión, ¿sí? ujú. Entonces son bidireccionalmente relacionados. Entonces tú dices, ok, primero vamos a trabajar sobre, pues, por qué te afecta que te digan fea, ¿cierto? Y segundo, cómo puede haber múltiples soluciones para el sentimiento y qué sentimiento, sí, porque que te digan fea te puede generar tristeza o te puede generar ira o te puede generar ansiedad. Y es como decir, ¿qué sentimiento en sí te está haciendo sentir eso y cómo de múltiples formas la podemos controlar, manejar sin llegar a la autolesión, igual que con las sustancias? ¿Cuál es el proceso que nosotros debemos cambiar
de la situación a la solución en ese rango para que no se llegue al consumo de alguna sustancia. O Ujú. en el otro caso, la autolesión. Ajá. Y algo que no hemos tomado y que me hiciste caer en cuenta, hay algo que es la habitación y que también afecta muchísimo a la autorregulación, y es que muchas personas utilizan un tipo de habitación que suele ser normalizado y es como estoy triste y voy a buscar algo para hacerme sentir lo contrario, feliz. O sea, no dejo Eh, vivir la emoción, Es la sino de una distracción. apagarla como sea. Puede que sea un incendio, que lo eche un poquito de agua porque necesito apagarla. Y la emoción sigue ahí, va a volverse a ver más adelante. Y es algo que la mayoría de las personas, la verdad, hacen. No quiero sentirme de esta forma, voy a hacer una cosa totalmente distinta y ahí daña el proceso. Porque, ok, puede que reconocer la emoción y no quiero sentirme mal. Entonces, ahí no es, esa no es la idea. Cuando uno habla de autorregularse, no es apagar la emoción, ni es evitarla, ni es dejar de sentir lo que está sintiendo. Es dejarla, o sea, usarla bien, o sea, como que, ok, estoy triste, sé que estoy triste por esto, necesito hacer estas cosas y para sentirme mejor, pero no necesito dejar esa emoción que haga lo suyo, porque tú muy bien lo dijiste, cada emoción tiene una funcionalidad y si yo no permito que esa funcionalidad se haga de la forma, pues, eficaz, ¿sí? No es correcta, porque no hay como una correcta, sino una forma eficaz. Va a ser peor aún. Entonces, en muchos casos de la más típica es esa, evitar sentirse triste, triste, triste. Es que, por Triste. ejemplo, si tu cuerpo si tu estómago te dice que tienes hambre, pues ¿tú qué Come. haces? Comer, ¿verdad? Si Ujú, tu cuerpo te dice que tienes sueño, ¿qué haces? Tienes que dormir. Si tu cuerpo te dice que tienes dolor, ¿qué tienes que hacer? Curar el dolor, ¿no? ujú, Con lo cognitivo, con lo mental, es mucho más complicado que algo fisiológico porque no lo podemos detectar tan fácil. Pero entonces, si tu cuerpo te pide llorar, llora. ujú. Es normal. Tu cuerpo necesita soltar algo. No es como que, "Ay, es que tengo ganas de llorar, pero no voy a llorar porque no me gusta que me vean así, porque yo soy fuerte, porque no le voy a dar gusto a la gente que me vea llorar y derrotado". No. Recorrer el maquillaje. Sí, no. Tu cuerpo, no, y real, es como están en su boda y quieren llorar y no, no voy a llorar porque me daña mi outfit. O cualquier cosa, o sea, es que yo he visto tantas cosas por internet que yo quedo como, Es que uno se ¿qué satura le total de pasa? ¿Le información. desenchufaron el cerebro o qué? Pero el punto es como, si tu cuerpo te pide llorar, si tu cuerpo te pide expresar alguna emoción, hazlo. Mira, conozco personas en lo personal, por ejemplo, voy a poner ejemplo acá, hola papi, pero a mi padre se le es pero Dios mío, este hombre parece que no le pudiera sacar uno ninguna emoción, porque no siente. Pero ha tragado tanta emoción durante años, años, años y ha acumulado que ahorita el estrés y nivel de ansiedad de ese hombre está por las nubes. ¿Por qué? Porque nunca le enseñaron y también porque tuvo una mamá que le decía, nunca llore porque llorar no es de hombres. Nunca exprese Ujú, porque expresar es una debilidad. Usted tiene que ser alguien que responde por su casa, alguien responsable, alguien maduro, alguien que no es sinónimo de debilidad. ¿Ves? Entonces es como decir, y por todo este tiempo ha como acogido absolutamente todo, que llega a un punto de la vida donde se siente súper estresado, se siente súper ansioso y al fin y al cabo no sabe hasta este punto de su vida cómo solucionar esos inconvenientes, cómo empezar a expresarse, cómo curarse, cómo sanar todo lo que tiene represado en tanto tiempo. ujú. Es por lo mismo, porque es la verdad, se volvió muy habitual evitar, porque ya se toma que es algo malo. Entonces el evitar pues va a crear un problema más adelante. Entonces también pasa que hay muchas personas que se quedan en la mitad del proceso. Entonces ya reconocí, ya sé por qué pasa esto, voy a evitarlo. Entonces tampoco. Ahí va la parte más difícil, que es saber qué hacer con esto que estoy sintiendo de la mejor manera para mí, no para el mundo externo, no para la cámara el día de mi boda, que yo voy a llorar y se va a ver el maquillaje aquí. Utiliza prueba de agua. Si yo sé que voy a llorar, pues utilizo maquillaje. Ya está, solución. Pero que yo no lloro. Cosas así, o sea, es dejarla pasar de la Pero mejor forma. Y así, pues, porque es que pasa lo que tú dices y por eso tenemos muchas personas tristes en la vida. Bueno, tristes no, reprimidas más que todo y más difíciles a dar un paso adelante. y reflejan las cifras del mundo, ¿no? Porque los suicidios vienen más en adultos y en adultos
Y más en las culturas, no voy a decir en qué país, pero ustedes me van a entender. Sí, sí, En las sí. culturas, en las culturas que tienden a ser más rígidas, de donde, de esos que son mucho rígidas, que tú no te puedes equivocar, que tú no puedes fallar, que tú solo puedes mirar para adelante, así como los burros. Hay unas culturas muy fuertes en eso y también aumentan mucho estas cifras, porque no le das el tiempo a la emoción y si tu emoción está, esa vaina no sirve, quítala. Y ahí está el problema que Ajá, tenemos. y entonces por eso entonces las cifras, por ejemplo, de suicidio, depresión en personas ya tan mayores, porque vienen de una educación así tradicional, de una cultura así tradicional y de todos de todo ese tiempo acumulando todas esas cosas que llega al punto que dicen, no, ya no más, ya. Entonces ahí es donde uno dice como, "Hmm, Mm. hay algo misterioso en este momento". Exactamente. Entonces ahí es difícil el último paso, es muy difícil, pero si uno lo trabaja y lo hace, va a servir muchísimo. Y lo primero el mensaje que uno le dice, no, no es perfecto dejar de tener una emoción, es tener la emoción y permitir que sea de la mejor forma. Sí, sí, a mí me pasa algo muy triste, yo tengo que decir, estoy triste, ¿yo por qué tengo que estar feliz si estoy triste? Y todo el mundo te va a decir, pero no debes llorar por eso, debes sentirte feliz. Estoy triste, déjeme sentir triste un ratico. Ya si ya se me Ujú. pasó por una semana, 2 días, preocúpate. Pero si no, déjeme un ratico. No va a pasar nada si lloro un rato. Y ya, o sea, dejar también uno darse los espacios, porque es que también pasa mucho que cuando la sociedad se te obliga a hacer muchas cosas, que si, ok, si te cambio este echaron del trabajo, ok, supéralo, busca otro. Deja sentir ese dolor de, pucha, perdí mi trabajo, me siento triste, me siento descuadrado, me siento de todo. Déjenlo vivir, porque es que la sociedad te pide, ok, perdiste tu trabajo, búscate otro ya, 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 ya. Pero nadie se pregunta, oye, tranquilo, ¿Estás respira. bien? O cuando uno renuncia también. No, igual También. se vale sentir. Creo que ese ejemplo que das con lo del trabajo también pasa mucho, por ejemplo, cuando perdemos un ser querido, que normalmente en los velorios es como, ay, tranquila, ella está feliz, no, no te preocupes, no tienes por qué llorar. O muchas personas que también se toman a cargo su familia. Entonces es que yo no lloro porque yo soy la fuerte de mi familia y yo tengo que mostrar fortaleza. Y me ha pasado personalmente porque cuando yo me mudé a Estados Unidos, yo era lloro antes de hablar con mi mamá o lloro después, pero yo no voy a llorar enfrente de mi mamá porque yo tengo que mostrar fuerza porque yo derrotada no estoy. Y después se angustia. Ah. Después entonces se me acumulaba todo eso y era mis ataques de ansiedad porque ya me morí. Pero básicamente era eso, entonces es como si tu cuerpo te lo pide, dáselo. Es bonito sentir. Hay veces que nos sentimos como extraños, raros, porque no sabemos cómo controlar esa emoción. De pronto no nos gusta llorar, de pronto no nos gusta sentir angustia, rabia, etcétera. Pero es bonito sentir para que podamos identificar eso mismo, ¿no? Es como, ¿cómo voy a sentir entonces el dolor de una aguja si nunca me han chuzado? ¿Cómo voy a sentir entonces lo bonito que es amar si nunca he permitido que me amen o nunca me he permitido amar? Entonces, si no sientes, si no le das espacio a la experiencia de sentir, de reconocer y de aceptar cada una de ellas, no vas a poder llegar a la conclusión que queremos llegar para tener una buena inteligencia emocional. Ujú. O sea, la verdad, si tú te pones a pensar, la inteligencia emocional es una habilidad esencial para el ser humano. O sea, si tú la sabes usar de forma apropiada, correcta, no, porque yo les dije que eso cambia y bla. Sí. Pero si tú lo utilizas bien, ayuda mucho en la vida en la vida personal y profesional, porque es que si yo me pongo a evitar que ese dolor que siento y de que me despidieron, tengo que buscar otro trabajo urgente y en otro trabajo al primero que se me atraviese y ese es peor, entonces como no le di tiempo a sentir y a pensar, o sea, dejé de sentir y ya cuando ya dejé de sentir, porque cuando uno tiene una emoción muy alta no piensa bien, la verdad, uno Ujú, piensa muy tonterías locas. Entonces, si yo no me di tiempo para dejar eso, procesar lo que pasó, no va a tomar buenas decisiones y esas decisiones van a crear más problemas más adelante y después uno se echa la culpa y eso es una cadena. Entonces, la inteligencia es una parte esencial de nuestra vida, nos ayuda mucho a comprender y a desarrollar la capacidad que tenemos para ser mejores, tanto en relaciones, tanto en decisiones, tanto en desafíos. O sea, es una herramienta grandiosa que todos estamos aprendiendo cada día porque también es algo que se aprende, porque con cada etapa de la vida van a ser una forma diferente de expresar la misma emoción.
Yo no voy a expresar mi misma emoción cuando era adolescente, no la voy a expresar ahorita igual y cuando esté más viejita no la voy a expresar igual, porque cada etapa trae sus diferentes formas. Va a ser la misma emoción, pero va a ser diferente. Pero si yo ya aprendí desde una instancia que esto es un proceso que estoy manejando y va a desempeñarse de tal forma, va a ser más difícil, entre comillas, tomar decisiones o pasar o hacer una cosa. Y no tener miedo también, también no tengan miedo al fracaso, porque esa es otra emoción que también la tienen ahí, pobrecita, es la hay unas cosas que las Sí la emociones que todo tengo. el mundo, sí, todo el mundo tiene. O sea, todas las emociones, las pobrecitas, si yo las dejara sentaditas, sería la tristeza y el miedo. Nadie las quiere ver, nadie quiere saber de ellas. Y si no fuera gracias a ellas, yo no tengo la posibilidad de conocer la felicidad, ni de conocer esa felicidad que me pudo llevar el miedo, porque yo tuve miedo, pero lo enfrenté. O tuve miedo y lo dejé pasar y por eso no tengo tal cosa y evité tal problema. No, O o sea, simplemente no seguiría vivo, porque el miedo básicamente es una emoción de supervivencia. Nos da esas miedo a algo porque tenemos que sobrevivir a otra cosa. Entonces, básicamente no seguirías O vivo si si, tuvieras miedo. o si tengo mucho miedo, también es malo. O sea, hay que saber para qué está y para qué me sirve y por qué ese miedo nació. Y si yo dejo que, no sé, me da miedo montar en bicicleta porque yo me caí cuando tenía 3 años y el miedo sigue ahí y nunca voy a ser capaz de tomar una bicicleta y nunca voy a ser capaz de, no sé, irme a una montaña que sea de mis sueños. O sea, no hay que tenerle miedo. O sea, estoy dando ejemplos, ¿no? No les pasa eso. Hace poquito Mónica, aprendí a es que montar yo me quiero ir a bicicleta. una montaña. Hace poquito aprendí a montar bicicleta, pero eso no quiere ver que decía el miedo. Yo aprendí en Situaciones de Bogotá. pandemia. Situaciones de Bogotá. Yo aprendí a No. montar bicicleta en pandemia y fue una superación para mí, porque imagínense con 20 y algo de años aprender a montar bicicleta. ¿Y qué? ¿Quién me dice que no? Nunca es tarde para No intentar es hacer lo tarde, que quiera hacer. también. Sé No, yo como también Barbie, por sé lo que quiera cuestiones de hacer. seguridad. Yo por cuestiones de seguridad de Bogotá, porque hace rato quería montar bicicleta más lejos de mi casa, se logró. Pero ven, tuve miedo, temblé, medio, de verdad, esa vez me estaba temblando como loca, pero lo superé y es cosas que uno tiene que saber cómo se siente y yo sé cómo va a reaccionar y por eso tengo que tomar mis precauciones para mí. Porque imagínense que si yo sé que tengo miedo a tal cosa y yo sé que va a temblar y por eso me voy a ir sola arriesgada a una montaña, pues me caigo y así no voy a volver a subirme una bicicleta en la vida. Entonces uno tiene que ser consciente como como suelen utilizar la palabra consciente, que es como presente, entender qué es lo que estoy sintiendo y así las cosas van a mejorar, de verdad, de verdad, de verdad. Aplíquenlo, aplíquenlo, pero a su manera, con calma, no hay afán. No hay afán, no hay afán. La vida parece correr, pero no corren. Tranquilos, tranquilos, con calma. Todavía tienen 80, 70 años para hacer lo que quieran lograr. Todavía hay un montón de tiempo. Y quiero como cerrar con este mensaje y decir como la vida es solo una, hay que sentirla y hay que vivirla, pero en esa vida todavía nos queda demasiado tiempo. Entonces, Ujú, todo se toma, ¿de qué? Todo toma su tiempo, todo tiene su proceso y todo va de la mano de terapia, del poder hablar, del poder expresarse, de poder entrenarse a sí mismo. Entonces, conócete primero. Esfuérzate un poco en conocer a los demás y verás que así empieza a tomar como forma todo lo que venimos hablando de la inteligencia emocional y de que va a llegar el punto en que ni te tienes que esforzar. Vas a llegar a un punto donde digas, wow, me entiendo perfectamente a mí, entiendo a los demás y sé cómo poder manejar mis emociones y cómo poder ayudar a los demás también. ujú. Y ya también para concluir, pues gracias por acompañarnos en otro viaje de conocimientos en serio, pero no tan científicos y aburridos, sino trayéndolos más a la realidad. Recuerden que lo que buscamos más es generar el diálogo entre todos, que cada uno nos muestre cómo es su mundo. Y les tengo un reto para quienes pusieron atención en el cuento del inicio, y es que según de todo lo que hablamos, muchas cosas se dieron cuenta en este cuento. Entonces, y muchas cosas se notaron. Si alguno lo notó, los invitamos a que lo escriban en los comentarios. ¿Qué cosas y qué aspectos notaron en este pequeño cuento que iniciar dimos? ¿Qué cosas vieron? Y si comprendieron muy bien de todo lo que habló, pueden aplicar todo al cuento. Es una, no sé, es una sorpresa para quien nos acompañe. Así que los esperamos en la próxima. No sabemos qué será, sabremos no sé qué. Es una sorpresa.
cada semana es una sorpresa. Así que estén muy atentos y los esperamos a la próxima. Nos vemos. ¿Y saben qué me Despedimos gustaría más? También que este- comenten aquí abajo en el video como cuál es tu roca, ¿no? Al principio vimos el cuento de que había una roca que nos obstaculizaba, pero la podíamos mover para no lastimarnos. ¿Cuál es tu roca actualmente? Entonces queremos saber también sus problemáticas, así como dice Moni, para ayudarnos todos juntos. No olviden que estamos en redes sociales como Sala de Espera y los esperamos todos los sábados para que estén pendientes y se conecten con nosotros. Así que espero que tengas un buen fin de semana y un buen inicio de semana. Exacto. Bye. Y adiós. Like para aquellos que vieron que mi fondo cambió como 30.000 veces. No soy yo, es el sol, es el sol. Dios mío. Toma tu turno Siéntete cómodo. y acompáñanos. En sala de espera. Conecta Siente y evoluciona.